Mi prometido desapareció el día de nuestra boda, y descubrí que yo era su plan financiero, no su plan para formar una familia. El día de mi boda empezó de una forma extrañamente tranquila considerando cómo terminó, que seguramente es por lo que no vi venir el desastre ni siquiera cuando apareció esa notificación roja en mi celular. Estaba en un probador con demasiada luz, con el vestido a medio cerrar, mientras mi mejor amiga intentaba acomodarme un rizo suelto. Por alguna razón, lo primero que pensé cuando vibró el teléfono fue que mi mamá seguro se estaba quejando del estacionamiento, de la temperatura de la comida o de cualquier otra cosa que encontrara para estresarme. Me acuerdo que me reí cuando agarré el celular, haciendo algún chiste sobre que ella nunca me dejaba tener un momento de paz. Entonces mi pulgar abrió el mensaje, y el chiste se me murió en la garganta tan rápido que sentí como si alguien me hubiera agarrado del cuello. El mensaje de mi prometido era corto y dolorosamente claro, sin emojis, sin explicaciones, solo unas cuantas palabras que me pegaron en el pecho como un golpe físico. Escribió que no podía hacerlo, que no vendría, que lo sentía, y que era mejor así, y que esperaba que algún día lo entendiera. Eso fue todo. Años de noviazgo, meses planeando, préstamos, depósitos y dramas familiares. Todo resumido en unas líneas que parecía que estaba cancelando una reservación en un restaurante en lugar de todo nuestro futuro. Por un segundo, de verdad pensé que era una broma de muy mal gusto, que iba a entrar con un equipo de cámaras gritando que era una sorpresa o un chiste, porque no había forma de que alguien que me acababa de decir que me amaba la noche anterior cancelara nuestra boda por mensaje unos 40 minutos, antes de que empezara la ceremonia. Debí haber leído ese mensaje unas 10 veces seguidas, porque las palabras se me borraban y se resbalaban de la pantalla. Las manos me empezaron a temblar tanto que tuve que sentarme antes de que las rodillas me fallaran. Mi mejor amiga no dejaba de preguntarme qué pasaba, pero mi boca no reaccionaba. Mi cerebro empezó a hacer algo raro. Se enfocaba en detalles mínimos que no importaban, como que se me había descarapelado el esmalte de una uña, o que había un hilo suelto en el dobladillo del vestido. Mientras tanto, mi vida entera se estaba derrumbando en cámara lenta, y mi cuerpo simplemente se negaba a procesarlo emocionalmente. Podía oír a los invitados riéndose en el pasillo, la música sonando suave, a alguien tirando una charola en la cocina y diciendo groserías. Todos esos sonidos normales de un día de boda normal, mientras la pantalla de mi celular seguía gritando que ya nada era normal. Cuando por fin logré decir las palabras en voz alta, mi voz sonó tan seca que al principio mi amiga pensó que estaba bromeando. Le dije que no venía, que había cancelado, que la boda se acababa, y ella se me quedó viendo con el cepillo todavía en el aire, como si yo hubiera empezado a hablar en otro idioma. Me pidió ver el mensaje porque supongo que necesitaba la prueba física de que alguien pudiera ser así de cruel, y su cara cambió por completo cuando lo leyó. Se le llenaron los ojos de una mezcla de rabia y lástima, que honestamente es una de las peores combinaciones que puedes recibir cuando traes puesto un vestido blanco y el rímel ya está a punto de correrse. Se arrodilló frente a mí y no dejaba de decir que lo solucionaríamos, que podíamos respirar, que no hiciera nada dramático, lo cual, obvio, hizo que mi cerebro se fuera directo a todas las posibilidades dramáticas disponibles. Sé que esta es la parte de la historia donde alguien sensato diría que cancelaron todo con discreción. Se fueron a su casa, lloraron con un bote de helado y empezaron terapia al día siguiente. Eso no fue lo que pasó. Me quedé ahí sentada pensando en el préstamo que había pedido para pagar el lugar, en el dinero que mis papás me habían dado a regañadientes mientras me recordaban cada mes que más me valía no desperdiciarlo, en los parientes que habían volado desde otros estados, en el montón de regalos acumulados en la mesa del lobby, y algo dentro de mí se rompió de una forma que se sintió temeraria y extrañamente clara a la vez. Estaba humillada, sí, pero debajo de eso había una ola de coraje de que él pudiera simplemente largarse con un mensaje, mientras yo era la que se quedaba con la cuenta, el vestido y todo el circo. Cuando mi amiga salió para hablar con la coordinadora, me levanté y caminé por el pasillo como un fantasma, sin ver nada realmente hasta que casi chocó con él. Estaba recargado en la pared cerca de la entrada trasera, acomodándose la corbata, totalmente ajeno a la bomba que acababa de explotar en mi celular. Era el mejor amigo de mi prometido, su roomie de la universidad, el tipo que siempre había sido extrañamente protector conmigo en cada pelea, el que me acompañaba al carro después de las cenas en grupo para ver si llegaba bien. Levantó la vista y sonrió de esa forma educada y automática antes de que su expresión cambiara a una de preocupación al ver mi cara y el celular todavía apretado en mi mano. Me preguntó si estaba bien y me reí,
lo cual seguro lo sacó de onda porque no sonó para nada como una risa normal. Solo le pasé el teléfono sin decir nada y vi cómo sus ojos recorrían la pantalla. Se le tensó la mandíbula de esa forma que yo ya había visto cuando mi prometido se pasaba de la raya, pero esta vez fue más allá. Todo su cuerpo se puso rígido. Susurró una grosería y me preguntó a qué hora había llegado el mensaje, y cuando le dije que hacía apenas unos minutos, se pasó la mano por el pelo y se veía como si quisiera golpear una pared. Me acuerdo de haber pensado que de todas las personas en ese edificio, él era probablemente el único que de verdad conocía los peores lados de mi ex y aún así había intentado advertirme a su manera. Lo que pasa cuando te traicionan de una forma tan pública y humillante es que tu cerebro deja de seguir el guión normal de lo que es razonable. Empiezas a agarrarte de cualquier cosa que te haga sentir que tienes el control. Me escuché preguntarle, casi como si nada, si él sabía que esto iba a pasar, y de inmediato dijo que no, que si lo hubiera sospechado me lo habría dicho, que él mismo habría traído a mi ex a rastras. No dejaba de decir cuánto lo sentía, que yo no me merecía esto, que nunca le había gustado la forma en que mi ex hablaba del dinero, de la presión y de recuperar su vida después de la boda. Algo hizo clic en mi cabeza porque de repente me di cuenta de que yo había visto todos esos destellos de incomodidad en su cara durante años y los había ignorado. Tal vez fue el vestido, tal vez la adrenalina, tal vez me estaba volviendo loca. Pero lo vi y le dije, muy tranquila, que no estaba dispuesta a ser la novia patética que dejaron plantada por mensaje mientras todos chismeaban de eso por años. Le dije que no iba a desperdiciar la ceremonia, la comida, la música, las flores, la noche entera, solo porque un cobarde se rajó. Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas del todo, pero una vez que quedaron en el aire, ya no pude echarlas para atrás. Le dije que si mi ex no quería estar ahí al frente conmigo, alguien más podía estarlo. Luego le pregunté si sentía algo por mí más allá de la amistad, porque yo había visto cómo me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta, y ya estaba cansada de fingir que no lo había notado. Se puso medio pálido cuando le pregunté eso, como si yo hubiera abierto a la fuerza una puerta en la que él llevaba años apoyado. Intentó desviarlo al principio, diciendo que no era el momento, que yo estaba en shock, que me arrepentiría de cualquier decisión tomada en medio de este caos. Le dije que ya me arrepentía de haber pasado años con alguien que podía cancelar nuestra boda con un párrafo, así que mi estándar para el arrepentimiento estaba bastante alto en ese momento. Finalmente admitió, con una voz bajita y rasposa, que sí, que llevaba mucho tiempo enamorado de mí, que había intentado enterrarlo, que se odiaba por no habérmelo dicho antes, sobre todo cuando empezó a ver lo interesado que era mi ex con lo del matrimonio. Me quedé ahí parada con mi vestido, viéndolo, y lo ridículo de la situación casi me hace reír otra vez. Ahí estaba yo, la novia sin novio, ofreciéndome un repuesto como si estuviera cambiando una pieza de una máquina descompuesta. Pero no se sentía así en mi pecho. Se sentía como elegir no dejar que mi ex controlara la historia de mi vida, ni siquiera en su ausencia. Le dije que quería caminar por ese pasillo, no porque estuviera desesperada por casarme con cualquiera, sino porque me negaba a ser la chava que todos recordaran por desmoronarse y cancelar todo, mientras 150 personas miraban. Cuando le pregunté si se pararía ahí conmigo, no como un esposo legal, sino como alguien dispuesto a prometer que estaría ahí, mientras yo intentaba reconstruir lo que viniera después, dudó tanto que pude ver la guerra que traía por dentro. Dijo que era una locura, que la gente pensaría que lo habíamos planeado, que parecería una traición sobre otra traición, pero también que nunca me había visto tan segura en todo el tiempo que me conocía. Admitió que había intentado advertirme sobre mi ex, pero cada vez que se acercaba yo lo cortaba porque no quería oír nada que no encajara con la imagen del prometido perfecto que tenía en mi cabeza. Dijo que se sentía culpable por no haber insistido más cuando sospechó cosas sobre el dinero, los mensajes y comportamientos raros, que tal vez si hubiera sido más valiente no estaríamos aquí en este desmadre. Le dije que no le estaba pidiendo que me salvara, que le estaba pidiendo que se parara junto a mí para no tener que estar sola frente a nuestros amigos y familia explicando que me habían abandonado como un paquete en la puerta equivocada. Le dije que todo lo demás lo resolveríamos después. Lo legal, la relación, todo. Pero que ahorita necesitaba a alguien que de verdad estuviera dispuesto a estar ahí. Finalmente asintió, despacio, como un hombre firmando un contrato que él mismo escribió. Y dijo que si estaba bien segura, si esto venía del amor propio y no de pura venganza, él se pararía conmigo. Caminar hacia el salón de la ceremonia se sintió como entrar en una tormenta que yo había elegido a propósito.
Mi amiga nos encontró a mitad del camino y nos miró con los ojos bien abiertos. Pude ver las preguntas formándose en su cara. Le expliqué en el resumen más rápido y caótico posible lo que acababa de pasar, y me miró como si hubiera perdido el juicio, pero también como si entendiera el porqué. Me dijo que si iba a hacer esto, tenía que adueñarme del momento con todo el valor, sin disculparme, sin hacerme chiquita, porque si no, la gente me iba a comer viva. Me apretó la mano y me dijo que me apoyaría pasara lo que pasara, aunque las dos termináramos siendo el cuento de terror del que la gente chismeara por la próxima década. Antes de que todos se sentaran en sus filas bien ordenadas, entré al área del cóctel y le pedí al DJ que cortara la música para poder usar el micrófono. Les dije a todos que el novio acababa de mandar un mensaje diciendo que no vendría, que no iba a fingir que todo estaba bien y que entendía perfectamente si la gente quería irse. Hubo un minuto largo y espantoso donde nadie se movió, y luego toda la familia de mi ex se levantó y se salió junta, seguidos por un buen grupo de otros invitados que claramente no querían ser parte de lo que fuera a pasar. Los que se quedaron lo hicieron a propósito, no porque estuvieran atrapados, y ese detalle todavía me importa más que cualquier foto de ese día. Cuando se abrieron las puertas del salón, pude sentir cómo cambiaba el aire mientras todos se volteaban a verme. La música que estaba sonando ya no encajaba con el ambiente, pero nadie había tenido tiempo de cambiarla, así que ahí estaba yo, caminando hacia el frente con mi casi esposo, ahora de repente pareja, parado donde se suponía que debía estar el novio. Los ojos de mis papás me pegaron como láseres. Mi mamá tenía la boca apretada en una línea fina, y mi papá susurraba algo que hizo que a ella se le abrieran los ojos. Y del lado izquierdo, donde había estado la familia de mi ex, había un bloque de sillas vacías que se sentía más ruidoso que cualquier grito. Agarré el micrófono del soporte antes de que nadie más pudiera hablar, y sentí el peso de la habitación sobre mis hombros. Les dije a todos, con una voz que tembló al principio pero luego se hizo más firme, que el novio me había mandado un mensaje hacía unos minutos diciendo que no vendría. No lo leí en voz alta, en parte porque no iba a darle tanto poder y en parte porque no confiaba en mí misma para no atragantarme con las palabras. Dije que no iba a pedirles a todos que se fueran a su casa, que la comida estaba pagada, la música lista, la gente había pedido tiempo en el trabajo y había viajado, y me negaba a dejar que la cobardía de una persona arruinara toda la noche. Luego les dije que el hombre que estaba ahí al frente conmigo había decidido dar la cara, que íbamos a tener una ceremonia simbólica en lugar de una legal, una promesa entre dos personas de apoyarse mutuamente en cualquier huracán ridículo que esta decisión causara. Pude oír suspiros, susurros y ese ruidito bajo que hace la gente cuando huele chisme. Alguien de los que se quedaron gritó que esto tenía que ser algún tipo de truco, que seguro lo había planeado todo desde el principio. Unas cuantas voces más se unieron con acusaciones parecidas, pero rápido los callaron los demás, diciéndoles que nos dejaran hablar. El amigo que había aceptado oficiar la ceremonia se aclaró la garganta, y después de que yo le susurrara rápido, explicó que lo que íbamos a hacer no tenía ningún poder legal inmediato, que no se iba a registrar nada ese día, que era básicamente un compromiso público, no un matrimonio en el sentido técnico. Eso calmó a unos cuantos, pero enfureció a otros todavía más, porque de alguna forma la falta de papeles legales lo hacía sentir más dramático, como si estuviéramos actuando nuestro choque emocional para su entretenimiento. Pude ver a algunos invitados asintiendo en señal de apoyo, otros moviendo la cabeza sin poder creerlo. Varias personas de plano se levantaron y se salieron antes de que empezáramos, murmurando cosas que sonaban mucho a las palabras loca y desesperada. Seguimos con todo el ritual de la ceremonia, con esta mezcla rara de sinceridad y una conciencia surrealista. Cuando llegó el momento de decir algo parecido a los votos, no hablé de para siempre, ni del destino, ni de almas gemelas. Hablé de elegir no desaparecer solo porque alguien más decidió que yo era desechable. Dije que él me había visto en mi punto más bajo, en este preciso momento, y aún así eligió estar a mi lado, y que eso contaba más que las promesas hechas en tiempos fáciles. Él también habló, con voz baja y un poco ronca, admitiendo que había sido un cobarde por demasiado tiempo, mirando desde afuera mientras mi ex convertía nuestra relación en una especie de plan financiero, y que ya estaba harto de quedarse callado, aunque dar la cara lo hiciera ver como el villano en las historias de algunos. Para cuando hicimos el intercambio simbólico de anillos, la sala se había dividido en 3 grupos. Estaban los que aplaudían y se limpiaban los ojos, claramente los que amaban el drama pero también me querían de verdad. Luego estaban los que miraban con caras tiesas y criticonas, escribiendo mentalmente su propia versión de los hechos para contarla después.
Finalmente estaban las sillas vacías de los que se habían ido, lo cual, honestamente, me dolió más de lo que esperaba, porque cada asiento vacío era otra persona eligiendo la ausencia de mi ex sobre mi intento de rescatar algo de dignidad. La recepción que siguió se sintió como caminar por un campo minado en tacones. Cada mesa tenía una vibra diferente. Algunas personas me abrazaban y me susurraban que era muy valiente, que estaba haciendo lo que ellos nunca habrían tenido el valor de hacer. Otros me jalaban aparte y me sugerían que mejor hubiera cancelado, que me hubiera ido a mi casa a lamer mis heridas en privado en lugar de arrastrar a todos a este final alternativo tan retorcido. Mis papás se turnaban para acercarse con sonrisas forzadas, preguntándome si estaba segura, si me había vuelto loca, si esto era por amor o por el dinero que ya se había gastado. Podía ver a mi mamá calculando cómo sonaría esto cuando se lo contara a sus amigas. ¿Cómo podría darle la vuelta para quedar ella como la víctima de mi desmadre, en lugar de ser una de las razones por las que yo necesitaba tanto demostrar que no me iba a desmoronar? Mi nueva pareja de la noche, que supongo técnicamente se convirtió en mi novio en ese momento aunque la etiqueta se sentía demasiado chiquita para lo que acabábamos de hacer, se mantuvo cerca pero con una distancia incómoda, como si todavía se estuviera preguntando si acababa de cometer el error más grande de su vida. Bailamos una vez, de forma torpe, porque la gente lo esperaba, y sentía cómo se ponía tenso cada vez que veíamos el celular de alguien apuntándonos. No dejaba de decir que todavía podíamos echarnos para atrás en lo legal, que no se había registrado nada, que si mañana despertaba y decidía que todo esto había sido una respuesta al dolor, podíamos volver a ser amigos, o la versión de amistad que te quede después de compartir votos frente a tus familias. En algún momento ya muy tarde, cuando la mayoría de los parientes grandes ya se habían ido y solo quedaban los amigos jóvenes en la barra, me llevó a uno de los cuartitos laterales con una cara que me decía que se había estado aguantando algo toda la noche. Sacó su celular, buscó un poco y luego me lo pasó como quien entrega un cerillo prendido. En la pantalla había capturas de pantalla de mensajes, algunos con mi ex, algunos en chats grupales, algunos de noches tarde cuando hablaban de mí sin darse cuenta de que estaban dejando rastro. Leí frases sobre aguantar 2 años para poder asegurar un buen acuerdo económico, chistes sobre casarse con una cuenta de ahorros con patas, comentarios sobre cómo su ex, la música que siempre necesitaba ayuda, era la que lo hacía sentir vivo, mientras que yo era la que se encargaría de que las cuentas se pagaran. Se me revolvió el estómago tan fuerte que pensé que iba a vomitar ahí mismo. Me explicó que había empezado a guardar esos mensajes meses atrás, cuando se dio cuenta de que mi ex no solo se estaba desahogando, sino que de verdad estaba armando un plan, hablando de manipular los acuerdos prenupciales, de asegurarse de que ciertos bienes se quedaran a su nombre mientras otros eran compartidos, mencionando deudas de las que yo no sabía nada. Admitió que no había guardado todo porque se sentía mal de andar de metiche, pero los pedazos que guardó eran los que le daban escalofríos. Había intentado, a su manera, advertirme haciendo preguntas y comentarios, pero cada vez que se acercaba demasiado yo lo cortaba, acusándolo de estar celoso o de ser paranoico. Terminamos en la suite del hotel que se suponía sería mi habitación de noche de bodas, sentados en la orilla de la cama, viendo los pétalos de rosa perfectamente acomodados como si pertenecieran a la vida de otra persona. Me preguntó si quería que borrara los mensajes para no tener que verlos otra vez, pero le dije que mejor me los mandara. Quería las pruebas, no para publicarlas, al menos no todavía, sino porque necesitaba saber que no estaba loca por sentir lo que sentía. Mi celular vibró una y otra vez mientras llegaban las capturas. Entre ellas, empezaron a aparecer otra vez mensajes de mi ex desde un número diferente. Párrafos largos sobre el pánico, sobre la presión familiar, sobre cómo había cometido un error y quería hablar. No contesté esa noche. Vi cómo se acumulaban las notificaciones y luego puse el celular boca abajo en el buró. En lugar de eso, hablamos hasta el amanecer sobre quiénes éramos fuera de mi ex, sobre cómo habíamos llegado hasta aquí, sobre si algo real podía crecer de este desmadre o si solo estábamos unidos por el trauma. Admití que una parte de mí lo estaba usando como un escudo contra la humillación, y él admitió que una parte de él me estaba usando como prueba de que no era tan pasivo como siempre había sido. No fue romántico ni lindo. Fue honesto de una forma que nos asustó a los dos. En algún punto, agotada y todavía con el vestido puesto, me quedé dormida con la cabeza en su hombro y el sabor a pastel y amargura todavía en la boca. A la mañana siguiente, la coordinadora de la boda tocó a la puerta con una sonrisa profesional y forzada, preguntando por la hora de salida, por los adornos que sobraron y cómo queríamos manejar el pastel que casi ni se había tocado. Se sentía absurdo hablar de centros de mesa y reembolsos de depósitos cuando mi estado civil había dado un giro completo en menos de un día.
Mi nueva pareja y yo nos miramos desde lados opuestos de la habitación, los dos con esa cara de shock que te queda después de un choque de carros, y los dos empezamos a reírnos otra vez. El tipo de risa que suena sospechosamente parecido al llanto. Decidimos irnos de todas formas al viaje de luna de miel, lo cual sé que suena a locura, pero los vuelos y el hotel ya estaban pagados con un préstamo que estaba a mi nombre. Cancelar todo no iba a regresar mágicamente el dinero a mi cuenta. Y la idea de quedarme en casa contestando llamadas de parientes y vecinos preguntando qué pasó, me revolvía el estómago. Mis papás estaban furiosos, obvio. Mi mamá llamó para decir que era inapropiado irme de viaje con alguien más, que le estaba faltando al respeto a la seriedad de lo que había pasado. Le recordé con calma que el hombre que le faltó al respeto a la seriedad del asunto fue el que se largó del pueblo después de mandarme un mensaje, no el que se quedó y enfrentó las consecuencias justo a mi lado. En el vuelo me pasé la mayor parte del tiempo viendo por la ventana y fingiendo que solo éramos dos personas cualquiera yéndonos de vacaciones en lugar de lo que sea que nos hubiéramos convertido. Él estaba al pendiente de mí, preguntándome si estaba comiendo suficiente, si me sentía bien, si quería hablar o solo estar en silencio. Terminamos en un punto medio entre hablar y callar, narrando cosas tontas como lo raro que se sentía todavía traer puestas las pulseras de la recepción y cómo mi pelo todavía olía a spray y a estrés. Había momentos en los que los dos nos quedábamos callados y podía sentir la pesada pregunta sin decir flotando entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer después de que este viaje termine y la vida real nos caiga encima? La semana fuera no fue un borrón y cuenta nueva mágico. Discutimos más de lo que esperaba, sobre todo por cómo se vería nuestra historia ante el mundo. Él estaba convencido de que necesitábamos hacer oficial nuestra relación rápido, no solo emocionalmente, sino legalmente, para demostrar que íbamos en serio y no solo éramos un escándalo de despecho. No dejaba de decir que un compromiso real ayudaría a estabilizar todo, sobre todo si mi ex decidía escalar su drama. Yo me resistí fuerte, recordándole que mi plan original había sido casarme con alguien que planeaba usarme por dinero a escondidas, y no iba a tomar otra decisión legal gigante solo para demostrar algo en una aplicación de redes sociales. Entre esas pláticas, fuimos revisando el desastre práctico que mi ex había dejado. Sentada en la habitación del hotel una tarde, él sacó más estados de cuenta y mensajes que había capturado, enseñándome transferencias que se habían hecho desde la cuenta compartida, que mi ex me había convencido de abrir meses antes para practicar el manejo del dinero juntos como un equipo. Había retiros que parecían pagos de renta, transferencias marcadas como préstamos y unas cuantas compras caras que definitivamente nunca llegaron a nuestro departamento. Se me apretó el pecho cuando reconocí que las fechas coincidían con las publicaciones de crisis que su ex solía poner en su perfil sobre que casi la corrían y necesitaba ayuda. Entré yo misma a la cuenta y revisé los estados, sintiendo cómo se me cerraba el pecho más con cada línea. Ahí estaba clarito. Pedazos de dinero saliendo de la cuenta, a veces justo antes de que él me dijera que no podía completar para su parte de los servicios ese mes. Había estado manteniendo la vida de otra persona con mis ahorros, y luego me hacía pensar que yo era la inestable por preocuparme por nuestras finanzas. Fue como encontrar una segunda traición guardada bien ordenadita dentro de la primera. Lloré entonces, con sollozos feos y con hipo que intenté ahogar en una almohada para que los huéspedes de los cuartos de junto no oyeran, y él se sentó a mi lado con una cara de impotencia, como si quisiera arreglarlo pero supiera que no podía. Tomamos una decisión al final de esa semana que se sintió responsable pero insatisfecha. No íbamos a firmar ningún papel legal todavía. Nada de juzgados, ni licencias, ni cambios de nombre. Volveríamos a casa como lo que fuéramos, algo entre mejores amigos y pareja, y veríamos si se podía construir algo estable una vez que se asentara el polvo. Era extraño tomar una decisión tan de adultos mientras todavía compartía la cama del hotel con alguien que sabía cómo me había llamado mi ex a mis espaldas, pero creo que en el fondo los dos sabíamos que si nos apurábamos a un matrimonio legal por miedo y orgullo, terminaríamos resentidos el uno con el otro. Y yo ya estaba agotada de estar atada a los hombres por el resentimiento. De regreso en casa, la realidad nos pegó más rápido que el cambio de horario. No podía quedarme en el departamento que habíamos compartido. Demasiados recuerdos. Su energía todavía se sentía en cada rincón. Mi nueva pareja y yo buscamos un lugar más chico al otro lado de la ciudad. Un cuarto para nosotros y espacio para un cuarto de bebé. Salir de ese viejo departamento se sintió como mudar una piel que ya me quedaba chica. Mi ex, que al parecer se había pasado esa semana mandándome un testamento tras otro, cambió de táctica cuando no le contesté. Los mensajes se volvieron más cortos y agresivos. Luego se convirtieron en publicaciones indirectas en sus redes sociales, estados vagos sobre la traición, la lealtad
y cómo algunas personas revelan quiénes son realmente cuando el dinero está de por medio. Amigos mutuos empezaron a mandarme capturas preguntando qué onda, si era cierto que me había escapado con su mejor amigo, si de verdad él nunca había mandado ese mensaje y yo lo había inventado para justificar algún tipo de aventura. Finalmente acepté verlo una vez, en una cafetería a la que solíamos ir todos los domingos. Elegí ese lugar a propósito porque era público, porque el personal nos conocía, porque necesitaba la seguridad de un territorio neutral. Llegué temprano, pedí algo que casi no toqué, y esperé con mis capturas impresas en un folder dentro de mi bolsa. Cuando entró, mi cuerpo se puso tenso de forma automática, como una memoria muscular de inclinarme para un beso, aunque obviamente eso no iba a pasar. Verlo en persona después de todo casi quiebra mi voluntad porque se veía exactamente igual, lo cual se sentía hasta ofensivo. No parecía un villano ni un genio criminal, solo parecía un hombre cansado con una camisa bonita que no tenía idea de cuánto daño había causado. Empezó a hablar antes de siquiera sentarse, soltando excusas sobre ataques de pánico, sobre que le dio frío al último momento, y cómo se había sentido asfixiado por las expectativas de una boda más que por la idea de estar conmigo. Dijo que su terapeuta, que yo ni sabía que tenía, le había dicho que necesitaba ser honesto consigo mismo sobre no estar listo, y que pensó que cancelar al último momento dolería menos que seguir adelante y divorciarse después. Escuché sin interrumpir por más tiempo del que pensé que aguantaría, dejando que cavara su propio hoyo más profundo con cada palabra. Luego deslicé el folder por la mesa y le dije que leyera. Ver su cara mientras veía los mensajes y los estados de cuenta fue como ver una máscara romperse. Intentó restarle importancia al principio, diciendo que era humor negro, que los hombres se desahogan entre ellos de formas feas que no dicen en serio, que nunca habría llevado a cabo ningún plan de verdad. Cuando le señalé los días exactos en que el dinero salió de la cuenta, las fechas que coincidían con las crisis públicas de su ex, los regalos, las cuentas y los pagos de deudas que encajaban con sus propias palabras, le empezó a temblar la voz. Intentó agarrarme la mano y me quité, no como una cachetada dramática de película, sino con un movimiento chiquito y agotado que decía que ya por fin había terminado de dejarme manipular. Le dije que iba a buscar las opciones legales que tuviera para recuperar al menos algo de lo que se había llevado, que ya había hablado con una abogada, que las capturas y los estados estaban guardados en varios lugares. Le dije que no me importaba si se disculpaba, si decía que tenía problemas de salud mental, si culpaba a su crianza o a su estrés. Nada de eso cambiaba el hecho de que me había convertido en una estrategia de inversión. Me acusó de ponerle una trampa por guardar los mensajes, y me reí de verdad, porque la ironía de él gritando por su privacidad después de usar toda nuestra relación como arma financiera era demasiado. Salir de esa cafetería se sintió como salir de un juzgado después de declarar. No me sentía triunfante ni reivindicada, me sentía vacía, como si mis huesos pesaran y mi piel no me quedara bien. Pagué las 2 bebidas al salir, no porque quisiera ser amable, sino por el simbolismo. Me negaba a dejar que inventara una historia sobre cómo lo había dejado tirado con la cuenta, literal o metafóricamente. Cuando salí, me quedé en mi carro un buen rato, con el aire acondicionado prendido, viendo mi reflejo en la ventana, y casi sin reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Si la historia terminara ahí, habría sido un desmadre pero simple. Pero mi ex no sabía dejar nada en paz. A los pocos días, hubo más publicaciones en su perfil, más acusaciones vagas sobre traición, humillación y gente a la que le importa más la imagen que la salud mental. Luego vino el video. Una amiga me lo mandó, advirtiéndome antes de que lo abriera que mejor estuviera sentada. En el video hablaba por casi 1 hora, contando su versión de los hechos con un tono calmado y triste, que lo hacía sonar como el héroe herido de alguna película independiente. Me pintó como alguien controladora, obsesionada con las apariencias y el dinero. Insinuó que yo lo había abusado emocionalmente al presionar para la boda. Dio a entender que mi nueva relación había empezado mucho antes de ese día. Nunca mencionó el mensaje de texto. Pasó por encima de los detalles financieros llamándolos asuntos privados exagerados fuera de proporción. Y casi ni reconoció el haber planeado ningún esquema, alegando que los amigos se dicen estupideces cuando están estresados. La sección de comentarios era una zona de guerra. Algunas personas lo defendían a muerte, diciendo que siempre me habían visto como alguien intensa y materialista, que era obvio que lo habían presionado para la boda. Otros lo criticaban, preguntaban dónde estaban las pruebas, les recordaban a todos que cancelar por mensaje era prueba suficiente de su carácter. Mi nombre no salió en la pantalla, pero todos los que nos conocían
Sabían perfectamente de quién estaba hablando. En el trabajo, las cosas se empezaron a poner incómodas de formas que no tenían nada que ver con mi desempeño. Trabajaba como gerente de cuenta en una empresa de marketing, y parte de mi chamba era mantener relaciones con clientes que querían confiar en la persona que manejaba sus campañas. Mi ex intentó contactarme en el trabajo, llamando a la línea principal repetidamente hasta que alguien me pasaba la llamada. Cuando me negué a contestar, mandó correos a mi dirección de la oficina. Luego empezó a mensajear a colegas por una red profesional pidiéndoles que me convencieran de hablar con él. Era acoso, pero del cobarde, detrás de las pantallas. Mi jefa finalmente me llamó después de que en recepción registraran las llamadas y quejas por varios días seguidos. Usó muchas palabras comprensivas, pero el mensaje era simple. El ascenso que me tocaba se iba a retrasar hasta que las cosas se calmaran. Esa frase me daban ganas de gritar, porque nada en mi realidad tenía la intención de calmarse. Presenté mi primer reporte a la policía después de ese incidente, con las manos temblando mientras contestaba preguntas sobre comportamientos pasados y preocupaciones actuales. El oficial fue paciente, pero claramente estaba saturadísimo de trabajo, explicándome las órdenes de restricción, el papeleo y los tiempos con un tono plano que me hizo sentir como un archivo más en un cajón. Tomó semanas incluso conseguir una orden temporal, y en ese tiempo mi ex se quedó rondando las orillas de mi vida como un fantasma que se negaba a darse cuenta de que ya estaba muerto. En medio de todo esto, mi nueva pareja y yo tuvimos nuestro primer pleito fuerte de verdad. Él quería irse a lo público y soltar todo, sacar todas las pruebas, desmentir cada mentira del video, arrastrar a mi ex por el mismo lodo en el que yo me estaba ahogando. Yo quería elegir mis batallas, mantener algo de privacidad, dejar que la abogada manejara lo legal mientras yo intentaba aferrarme a lo que quedaba de mi trabajo y mi cordura. Gritamos, dijimos cosas que sonaban a acusaciones aunque fueran miedos. Los dos estábamos tan al límite que todo se sentía como un ataque. Unas semanas después de esa ridícula ceremonia simbólica, porque el universo tiene un sentido del tiempo bien amolado, descubrí que estaba embarazada. Solo tenía unas cuantas semanas cuando la doctora me lo dijo, pero sentía como si ya hubiera estado cargando con ese peso sin saberlo. Sentada en ese consultorio, escuchándola hablar de vitaminas, citas y control del estrés, mi cerebro rebotaba entre la emoción y el terror puro. Cuando se lo dije a él esa noche, se quedó como si le hubieran quitado el piso. Reaccionó rápido, intentó sonreír, dijo que me amaba y que quería esto conmigo, pero pude ver el miedo en sus ojos. Apenas éramos estables como pareja. Estábamos en medio de lo que se sentía como un escándalo público, y ahora había un bebé de por medio. Su instinto fue arreglarlo amarrando todo. Volvió a sacar el tema del matrimonio, esta vez con más urgencia. Dijo que no quería que nuestra hija creciera en una historia donde la gente dudara de su estructura familiar o chismean sobre las fechas. Empezó a hablar de seguros, derechos legales y seguridad de esa forma práctica que es tan fácil de confundir con el amor. Me resistí otra vez, más fuerte esta vez, diciéndole que me negaba a meter a un hijo en un compromiso hecho por pánico. La discusión que siguió fue de las más feas que hemos tenido. Me acusó de ser terca solo para demostrar que no me podía controlar. Yo lo acusé de querer borrar su culpa por traicionar a su amigo, convirtiendo nuestro desmadre en una familia de cuento de hadas. Pero sí fuimos juntos con una abogada. Teníamos que hacerlo. El desastre financiero que mi ex había dejado no se iba a limpiar solo, y yo quería saber si el dinero que se había clavado de nuestra cuenta se podía recuperar de verdad. La abogada, una mujer que se veía cansada y que claramente había visto más dramas familiares de los que cualquier humano debería, escuchó nuestra historia sin mucha reacción visible. Hizo preguntas directas, tomó notas, nos dijo qué sería fácil y qué sería una pesadilla. Dijo que teníamos una buena oportunidad de recuperar al menos una parte de lo que se llevó, sobre todo con los documentos que teníamos. También nos advirtió que no sería rápido, que teníamos que prepararnos para audiencias, retrasos y el constante abrir de heridas. Por si eso fuera poco, el video de mi ex seguía circulando. Nunca se hizo viral de forma masiva, pero en nuestro círculo, en nuestro pueblo, en esas páginas de chismes locales que viven de la miseria ajena, bien podría haberlo sido. Desconocidos que me reconocían por el fondo de fotos viejas me echaban miradas en el súper, en el gimnasio, en el parque. Algunos se veían comprensivos, otros burlones, otros parecía que estaban tratando de adivinar si la panza que creían ver era de él o de mi nueva pareja. Intenté salirme de esa red social, pero la gente me seguía mandando capturas de todas formas, convencidos de que necesitaba saber quién estaba de nuestro lado y quién no. En algún momento,
Nos dimos cuenta de que el silencio ya no nos estaba sirviendo. La abogada nos aconsejó que mantuviéramos las cosas con medida, pero también dijo que dejar que su historia fuera la única versión pública no ayudaba. Así que pusimos nuestro propio comunicado. Fue más corto, menos dramático. Solo una foto del mensaje de texto donde él cancelaba y una explicación breve de que me había dejado por mensaje minutos antes de la ceremonia, que el supuesto mejor amigo entró al quite solo después de eso, que los problemas financieros existían y se estaban tratando legalmente. No nos metimos con su salud mental. No soltamos cada detalle doloroso. Solo ofrecimos suficiente verdad para demostrar que su versión era, cuando menos, selectiva. La reacción fue exactamente la que te esperarías. La gente que ya me creía se sintió reivindicada. Los que lo adoraban me acusaron de inventar la captura, de alterar las horas, de ser lo suficientemente manipuladora para ponerle un 4. Un buen grupo de gente quedó en medio, encogiéndose de hombros y decidiendo que todos los involucrados éramos unos conflictivos, y por lo tanto, igual de culpables. Fue extrañamente liberador darme cuenta de que ninguna cantidad de pruebas iba a convencer a algunas personas. Una vez que aceptas que un cierto porcentaje del público está comprometido con no entenderte, dejas de gastar energía tratando de ganártelos. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lento, como todo en ese sistema. La orden de restricción por fin pasó después de una serie de audiencias donde tuve que estar sentada a 3 metros de mi ex mientras él actuaba como si no entendiera por qué yo me sentía insegura. La jueza la concedió, y por un momento sentí que podía respirar sin revisar cada carro que pasaba por mi edificio. Esa paz duró hasta la noche en que en recepción llamaron para decir que había un sobre esperándome. Adentro había una carta escrita a mano por él, de varias páginas, disculpándose y justificándose por igual, terminando con una petición de un préstamo porque no tenía trabajo y no tenía dónde quedarse. No contesté, obvio. Le di la carta a mi abogada como prueba de que seguía sin entender los límites. Emocionalmente, sin embargo, me afectó más de lo que quería admitir. Una parte de mí todavía se acordaba de la versión de él que yo había amado, el que me traía sopa cuando estaba enferma y se quedaba hasta tarde hablando de películas tontas. Saber que esa versión y el hombre que me convirtió en un plan de salida financiera eran la misma persona hacía que mi cerebro se sintiera como estática. Como 2 meses después, mi mejor amiga me llamó con una voz que sonaba a que se estaba preparando para algo. Me dijo que mi ex había sido hospitalizado después de lo que su familia describió como una crisis nerviosa. Al parecer lo habían encontrado en su sótano, medio catatónico, rodeado de cuentas y botellas vacías y una laptop abierta en secciones de comentarios que no debió haber estado leyendo. Lo metieron a un programa psiquiátrico. Su mamá me contactó dejándome un mensaje de voz donde lloraba y me suplicaba que considerara visitarlo, diciendo que tal vez le ayudaría a estabilizarse, que no dejaba de hablar de mí, que estaba atrapado en un ciclo. Luché con eso por días. Mi pareja, que en algún momento quiso quemar su celular, también se veía extrañamente afectado por la noticia. Había perdido a un amigo en esto, sin importar qué tan tóxica hubiera sido esa amistad al final. Le dimos vueltas a si ver a mi ex sería sanador o dañino. Mi terapeuta, a la que por fin había empezado a haber seguido porque ya estaba cansada de tratar de desenredar este desmadre sola, me dijo que tenía que decidir basándome en lo que fuera mejor para mi salud mental, no basándome en una supuesta responsabilidad de darle un cierre a un hombre que me había destrozado la vida. Primero lo consulté con mi abogada y nos aseguramos de que la visita se organizara de forma que no violara la orden. Al final, fuimos. No voy a fingir que fue algo noble. Fue una mezcla de curiosidad, culpa, miedo y un deseo terco de verlo a los ojos una última vez en un ambiente controlado. La clínica estaba callada y olía a desinfectante y café barato. Cuando entró al cuarto de visitas, se veía más chiquito, no físicamente, sino de energía. Tenía los ojos un poco apagados por el medicamento que le estuvieran dando. Sonrió cuando me vio. Luego se quedó frío cuando notó a mi pareja sentado junto a mí, con su mano puesta suavemente en mi rodilla. Mi ex empezó a disculparse casi de inmediato. Habló de traumas de la infancia, depresión, de sentirse atrapado, de odiarse por cómo manejó las cosas. Dijo que se avergonzaba del video, que había estado en un mal lugar y reaccionó mal, que se arrepentía de convertir a extraños en jueces de nuestra vida privada. Lloró. No fue un llanto bonito, fue desordenado y difícil de ver. Por un segundo mi corazón intentó ablandarse, porque la empatía es algo terco. Pero luego empezó a envolver sus disculpas en pequeñas pullas, diciendo que nunca habría explotado así si yo no hubiera presionado tanto por la boda, si no hubiera estado tan enfocada en cada detalle,
si su amigo no se hubiera aprovechado de la situación. Ahí estuvo mi límite. Me di cuenta en ese momento de que él todavía se veía como la víctima principal de la historia. Sí, le dolía. Sí, claramente estaba mal. Pero enterrada en cada «lo siento», había una acusación oculta de que alguien más había tirado el primer dominó. Le dije que esperaba que recibiera la ayuda que necesitaba, que no le deseaba ningún mal, pero que cualquier conexión que tuviéramos se había terminado, no solo en lo romántico, sino en cualquier forma posible. Luego me levanté y me fui. Mi pareja me siguió en silencio. En el estacionamiento, los dos nos quedamos ahí parados un buen rato, viendo el edificio, sintiendo cómo el peso de 10 años de vidas entrelazadas por fin se soltaba un poco. La vida no se volvió mágica ni pacífica después de eso, pero el drama empezó a cambiar de eventos explosivos a reparaciones lentas y pesadas. El caso civil por el dinero avanzó a trompicones. Hubo audiencias, retrasos y más papeleo del que pensé que fuera posible para lo que parecía un concepto simple. Él se llevó mi dinero, yo lo quería de vuelta. Mi trabajo se estabilizó un poco. Algunos clientes se fueron cuando el chisme estaba en su punto más fuerte, pero otros se quedaron, ya fuera porque no les importaba o porque tenían sus propias vidas hechas un desmadre y reconocían a un desastre humano cuando lo veían. Trabajé duro, no solo para ser buena en mi chamba, sino para ser profesionalmente aburrida, para que con el tiempo mi nombre en la oficina se asociara más con resultados confiables que con historias dramáticas. En casa, intentamos construir algo parecido a una rutina normal. El embarazo obligó a que nuestro caos tuviera cierta disciplina. Había citas con el doctor, presupuestos y pláticas sobre guarderías, en lugar de solo sobre abogados y rumores. Seguíamos peleando, a veces fuerte, a veces por heridas viejas que se negaban a morir. Él luchaba con la culpa por su papel en todo, preocupado de que nuestra hija creciera escuchando que su papá alguna vez fue el mejor amigo del hombre que lastimó a su mamá. Yo luchaba con la confianza, con preguntarme si era capaz de elegir parejas que no me vieran en secreto como una escalera o un escudo. Como 7 meses después de esa ridícula ceremonia simbólica, finalmente nos casamos legalmente, y para entonces yo ya tenía unos 7 meses de embarazo. No pasó con un gran gesto romántico. Estábamos en la oficina del condado arreglando papeles del seguro, documentos de paternidad y cosas del preregistro del hospital. Y en algún momento nos miramos y nos dimos cuenta de que, emocionalmente, ya nos habíamos elegido de todas las formas que importaban. La parte legal solo se estaba poniendo al día. Nos paramos en un cuartito simple con un empleado que se veía aburrido. Dijimos los votos más sencillos imaginables, firmamos y salimos casados de una forma que se sentía extrañamente más sólida de lo que el espectáculo elaborado alguna vez prometió ser. Nuestra hija nació como 2 meses después de que firmamos esos papeles, un poco antes de lo esperado, después de unas semanas estresantes donde mi presión no se quería portar bien. El parto fue largo y desastroso y para nada la escena de película que a la gente le gusta publicar. Cuando por fin salió, chiquita pero ruidosa, algo en mi pecho cambió otra vez. Al cargarla, me sentí más frágil y más firme a la vez de lo que me había sentido en años. Mi ex mandó un mensaje corto a través de la abogada después de enterarse de la noticia. Solo una frase felicitándonos y deseándole salud a la bebé. Fue la primera comunicación de él que no intentaba reescribir la historia ni jalar los hilos de la culpa, y honestamente fue un alivio. El caso civil finalmente terminó en un acuerdo. Aceptó pagar $12,000 en 3 años, que era más o menos la mitad de lo que se había llevado de nuestra cuenta compartida. Después de los honorarios de los abogados, impuestos y lo que sea que el sistema decidiera que necesitaba, la cantidad que de verdad vimos fue casi simbólica. Por un tiempo eso me puso furiosa. Quería el dinero, obvio, pero también quería que el principio de la situación se sintiera más grande. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que importaba más era el reconocimiento oficial de que él había hecho algo mal, algo que requería reparación. Era una línea en un documento que decía que no me había imaginado todo el asunto. 3 años después de que nació nuestra hija, ella estaba corriendo en un parque en una tarde soleada cuando escuché una voz muy conocida decir mi nombre. Me volví y ahí estaba él, sentado en una banca, viéndose desgastado pero más estable. Se levantó, con las manos a la vista y vacías, como queriendo enseñar que no tenía intención de causar problemas. Mi esposo, porque todavía se siente raro a veces usar esa palabra con el hombre que alguna vez estuvo en el altar como un reemplazo, se acercó a mí por instinto, no agresivo, pero claramente protector. Mi ex nos contó que se había mudado de regreso al pueblo hacía unos meses para un trabajo en una oficina contable chiquita. Le pregunté si su familia sabía que estaba de vuelta. Sacudió la cabeza y dijo que ya casi no hablaban,
que lo culpaban de la vergüenza, las hospitalizaciones y el desastre financiero. Su mamá le había mandado una tarjeta después de que salió del programa. Pero eso fue todo. Dijo que seguía en terapia, seguía con medicamento, seguía trabajando en su desorden. Miró a nuestra hija, que se había acercado porque eso es lo que hacen los niños chiquitos, y se le ablandó la cara de una forma que fue complicado de ver. Dijo que estaba preciosa, luego se corrigió rápido y dijo que esperaba no estarse pasando de la raya. No pidió cargarla, ni fotos, ni nada de eso. Solo asintió y dijo que finalmente entendía lo que había tirado a la basura. No solo una relación, sino toda una vida posible. Hablamos tal vez 5 minutos. Fue educado, incómodo, lleno de silencios cortos. Cuando se fue, no sentí el golpe de coraje ni el apretón doloroso de nostalgia que esperaba. Me sentía más que nada cansada, y curiosamente, indiferente. Fue como si mi cerebro finalmente lo hubiera archivado bajo pasado, en lugar de tenerlo en la carpeta de amenazas activas. Más tarde esa noche, acostada en la cama con mi esposo roncando suavemente a mi lado y el monitor de nuestra hija haciendo un ruidito en el buró, me di cuenta de que la indiferencia era lo más cercano a la paz que seguramente iba a conseguir de esa situación. Lo que casi nadie pregunta nunca es por la parte del medio. Los años que parecen aburridos pero que no lo fueron para nada. Ese tramo de tiempo donde tuvimos que convertir esta historia de origen tan loca en algo que funcionara un martes cualquiera cuando había que sacar la basura y la bebé no quería dormir. Después de que se firmó el acuerdo y los correos legales se fueron deteniendo, hubo este silencio extraño que al principio no se sentía pacífico. Se sentía como cuando un aparato ruidoso por fin se apaga y te das cuenta de que todavía te zumban los oídos. Me la pasaba esperando otro mensaje, otra publicación, otro giro, porque mi sistema nervioso se había acostumbrado tanto a las alertas constantes que los días normales casi se sentían mal. Había mañanas en las que me despertaba ya preparada para el impacto, solo para darme cuenta de que lo único en mi agenda era una junta de trabajo y una revisión prenatal, y no sabía muy bien qué hacer con ese tipo de calma. Mi relación con mis papás tampoco se transformó mágicamente. Por mucho tiempo mi mamá contaba la historia de una forma en la que ella quedaba como la madre sufrida de una hija imprudente, que al parecer coleccionaba escándalos como otros coleccionan tazas. Le decía a la gente que yo había pasado por mucho, que tenía el corazón demasiado grande, que era impulsiva, y de alguna forma siempre se le olvidaba mencionar que el hombre que me abandonó también me había vaciado los ahorros, mientras ella no dejaba de preguntarme si de verdad necesitaba terapia o si solo estaba cansada. Al principio traté de corregirla cada vez, de meterme y dar la versión de los hechos, pero eso convertía cada reunión familiar en un debate. Finalmente dejé de discutir y simplemente limité al público. Si alguien de verdad quería saber qué había pasado, se lo contaba yo misma con un café, sin su narración encima. También estuvieron las pequeñas victorias sin gloria que no pongo en el titular cuando cuento la historia. Como la primera vez que mi esposo y yo pasamos una pelea grande sin amenazar con irnos, o la primera vez que pagamos una cuenta de ahorros que no tenía nada que ver con mi ex. Fuimos a terapia, por separado y juntos, no porque estuviéramos a punto de tronar cada semana, sino porque los dos sabíamos que nuestros cimientos se habían puesto en medio de una tormenta. La terapeuta nos hizo hablar de cosas que habíamos estado evitando, como el hecho de que el día que dijo que sí en el altar fue también el día en que finalmente dejó de evadir sus propios sentimientos, y que eso venía con una culpa que no sabía dónde poner. Ella cuestionó mi hábito de prepararme para el abandono incluso cuando él solo llegaba tarde, y el hábito de él de compensar de más con gestos grandes cada vez que se sentía, aunque fuera un poquito como el malo. El trabajo también cambió. Después de un tiempo, me di cuenta de que sin importar qué tan competente fuera, siempre habría colegas en esa primera empresa que en secreto me verían como la conflictiva, la mujer del video de la boda y el drama del ex. Ni siquiera era por mala onda la mayoría de las veces, solo era una etiqueta más pegada a mi nombre. Así que discretamente empecé a mandar currículums, no de forma desesperada, sino de esa forma lenta y constante que haces cuando estás lista para un capítulo nuevo. Cuando finalmente me cambié a otra firma, una donde casi nadie sabía mi historia personal, se sintió como entrar a un cuarto sin un reflector en la espalda. En un año en la nueva firma, llegué a gerente de cuenta senior, un puesto equivalente al ascenso que había perdido en mi antigua empresa. Esta vez, mi avance se basó solamente en mi trabajo, no en la percepción de nadie sobre mi drama personal. Aún así les conté lo básico a mis nuevos jefes porque no quería esconderlo por completo. Pero fue diferente contar la historia como contexto pasado, en lugar de como el último episodio de mi vida actual. Nuestra hija creció de ser un bultito en la cuna del hospital
a ser esta personita ruidosa y con opinión propia que no tiene idea de qué tan complicada es su historia de origen. Para ella, el mundo es simple. Sabe que sus papás se conocieron en una boda y que hubo una confusión con el plan original, que es la única forma en que podemos hacer que suene chistoso en lugar de trágico cuando pregunta por qué hay fotos de su papá en el álbum de la boda, aunque los adultos sigan bromeando sobre un novio perdido. Le encanta más la foto mía con el vestido grande dándole vueltas en nuestra salita muchos meses después que cualquier foto de la recepción real. Cuando corre por la casa usando una toalla como capa, gritando que está salvando el día, a veces me tengo que aguantar una risa rara, porque una parte de mí todavía quiere argumentar que lo que hice en ese entonces no fue exactamente salvar el día, aunque la gente lo cuente así ahora. Al final sí hicimos una pequeña renovación de votos después, una vez que el polvo se había asentado de verdad y la vida se había convertido en algo que se veía casi normal desde afuera. No fue una producción grande, solo una ceremonia sencilla en un jardín con un arco rentado y un playlist hecho en una aplicación cualquiera. Solo se invitó a la gente que de verdad estuvo con nosotros en lo peor. Mi mejor amiga, la que vio el mensaje el día de mi boda con sus propios ojos, hizo un brindis que fue mitad burla cariñosa y mitad carta de amor. Habló de cómo a veces la gente quema el guión porque ya se cansaron de ser el personaje secundario en su propia vida. Y pude ver a mi mamá retorcerse físicamente cuando se dio cuenta de que esa frase iba dirigida a su narrativa favorita. La renovación de votos no fue para reescribir la historia ni para fingir que el caos original no había pasado. Fue más como decir, ok, hicimos esta locura por todas las razones equivocadas y algunas correctas. Y en lugar de fingir que fue un cuento de hadas, vamos a reconocer lo desastroso que fue y seguir eligiéndonos un martes cualquiera, sin público y sin drama. Nuestra hija caminó muy seria por el pasillo improvisado, sosteniendo un cojincito con 2 anillos simples, tomándose el trabajo tan en serio que hasta cayó a mi primo por estar susurrando. Mi ex no estuvo ni cerca ese día, ni en persona ni como tema de conversación, y esa ausencia por fin se sintió como un hecho neutral en lugar de un hueco doloroso. De vez en cuando, algún conocido lejano saca el video viejo o las capturas como si estuviera haciendo referencia a un episodio de una serie en la que salí brevemente. Dicen algo como, me acuerdo cuando pasó todo eso, fuiste tan fuerte, y tengo que aguantar las ganas de corregirlos y decir que fuerte no es realmente la palabra para lo que fui. Estaba acorralada, enojada, con el corazón roto, terca, y sí, tal vez un poco valiente, pero no se sintió como un momento heroico, se sintió como uno muy humano. La verdadera fuerza, si es que hubo alguna, apareció después, en los meses donde no había cámaras ni páginas de chismes, solo cuentas, llantos y pláticas incómodas sobre la confianza y el orgullo. A veces, tarde en la noche cuando la casa por fin está callada y estoy sentada en la mesa de la cocina con algo de tomar ya tibio, todavía repito ciertas escenas en mi cabeza y me pregunto qué tan diferente sería todo si hubiera tomado una decisión chiquita de forma distinta, si hubiera cancelado la boda educadamente y me hubiera ido a mi casa, si hubiera escuchado a mi esposo cuando intentó advertirme meses antes y de verdad hubiera visto los números. Si me hubiera quedado soltera un tiempo en lugar de meterme directo a otra relación bajo el reflector más brillante imaginable. Hay versiones de mi vida donde evito parte del dolor, donde mantengo mi reputación más limpia, donde menos gente se siente con derecho a opinar sobre mis decisiones. También hay versiones donde me quedo con un hombre que en secreto me ve como una línea de crédito en lugar de una pareja. Ninguna de esas vidas hipotéticas viene con garantía de menos sufrimiento, solo vienen con titulares diferentes. Lo chistoso es que mientras más tiempo pasa, menos siento la necesidad de defender cada detalle. Al principio quería que todos entendieran exactamente por qué hice lo que hice, que vieran cada mensaje y estado de cuenta y papel del juzgado, que pesaran los hechos y dieran un veredicto. Ahora, más que nada solo quiero que mi pequeña familia se mantenga unida y medianamente sana. Todavía me cacho explicándolo a veces. Sobre todo cuando una nueva amiga finalmente pregunta por qué mis fotos de boda se ven algo raras, si las ve por mucho tiempo, pero ya no se siente como si estuviera en un juicio. Se siente más como si estuviera describiendo una tormenta extraña que pasó por mi vida un buen rato y que finalmente se fue. Años después, cuando la gente oye la versión resumida de mi historia, tienden a enfocarse en el giro del día de la boda, como si ese fuera el tema principal. Les encanta la parte donde caminé por el pasillo con alguien más, donde me negué a dejarme humillar públicamente, donde convertí el caos en algo mitad romántico y mitad una movida de locos. No siempre quieren oír sobre los meses de papeleo legal, las noches de ansiedad, las peleas, las sesiones de terapia,
los eventos escolares incómodos donde todavía de vez en cuando cacho a alguien susurrando sobre aquella boda. Quieren el titular, no las notas al pie de página. Pero cuando me siento en mi sillón por la noche y pienso en todo, son las notas al pie las que se sienten más reales. La forma en que mi mejor amiga se quedó incluso cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones, pero sabía que necesitaba a alguien de su lado. La forma en que mis papás, por más criticones que fueran al principio, terminaron cuidando a la niña para que pudiéramos ir al juzgado sin llevar a una bebé a una sala de espera. La forma en que mi esposo y yo aprendimos a pelear sin convertirnos en enemigos, a pedir perdón sin llevar la cuenta, a construir algo que no dependiera de fingir que nuestra historia de origen no fue un completo desmadre. Si me hubieras dicho esa mañana, cuando vi por primera vez mi celular y leí esas cuantas frases crueles, que aquí es donde terminaría, probablemente me habría reído en tu cara y luego me habría soltado a llorar. Antes pensaba que la estabilidad venía de tomar todas las decisiones correctas en el orden correcto. Ahora sé que a veces viene de tomar la decisión más honesta disponible en un momento terrible y luego lidiar con las consecuencias un día a la vez. No estoy orgullosa de cada decisión que tomé, y estoy segura de que hay gente por ahí que todavía cuenta mi historia en una versión donde yo soy la villana. Está bien. Ellos no fueron los que tuvieron que vivirla. Te cuento todo esto no porque crea que alguien deba copiar lo que hice, sino porque me niego a que me reduzcan a esa chava a la que cortaron por mensaje y que o se desmoronó o se volvió un meme. Estuve humillada, sí. También estuve enojada. Fui impulsiva, terca, imprudente y a veces valiente de formas que no se veían bonitas. Hice explotar mi propia vida para evitar que me borraran de ella en silencio. Al final, conseguí algo que se parece mucho a una familia entre los escombros, pero no es un premio ni una prueba de que hice todo bien. Es simplemente la vida que creció de todas esas decisiones imperfectas, y para bien o para mal, es la mía y me toca vivirla cada día.